Perfecto. Bueno, primeramente quería hacer una introducción, me presento. Para los que no me conocen, quizás soy Michelle. Actualmente soy doctora residente, estoy en el Hospital Posadas, trabajando ahí. Y bueno, esta charla va a ser más que nada enfocada a lo que sería el cáncer de próstata. Vamos a hablar al último también del cáncer colorectal. Pero bueno, más que nada focalizarnos en lo importante que es esta enfermedad. Lo importante es que tengamos conocimiento de ella para poder detectarla, para poder prevenirla también. Y por eso también el mes de noviembre azul, ¿no? Que se realiza, al igual que el octubre rosa por el cáncer de mama, el noviembre azul es por la sensibilización a nivel poblacional de lo que debería propagarse por el cáncer de próstata, ¿no? A eso hace referencia, así que bueno, vamos a hacer esta charla informativa por eso. Cualquier consulta, cualquier pregunta, sí, pueden desmutearse, prender el micrófono y me preguntan que no hay problema, ¿sí? Si no se entiende algo o si tienen dudas en algún punto, me preguntan. Bueno, bien, vamos a comenzar. Primeramente, ¿qué es el cáncer de próstata? Como todo cáncer, es un desarrollo anormal que se origina cuando las células, en este caso las células de la próstata, comienzan a crecer sin control, ¿sí? Se empiezan a proliferar así sin control en un tejido, en este caso la próstata, ¿no? ¿Y qué es la próstata? Es una glándula que solo tienen los hombres y esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen, ¿sí? Que es el que transporta los espermatozoides y bueno, que ya conocemos, ¿no? Este tumor suele crecer lentamente, por lo que a menudo no presenta síntomas de manera temprana. Sí, por eso es tan importante prevenirlo con métodos aunque la persona esté asintomática, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de la ubicación de la próstata, porque quizás muchos no conocen en dónde está la próstata. Y bueno, acá podemos ver a nivel anatómico, si vemos bien, acá estaría lo que es el intestino, ¿sí? Por debajo está la vejiga, que es donde se almacena el orín, y bien por debajo está la próstata, ¿sí? Justo acá en la proximidad, acá vemos esta imagen ampliada, que la podemos visualizar acá, está la próstata, que es la glándula, ¿sí? Y está en contacto con lo que es la uretra, ¿sí? Que la uretra es este conducto por donde va a salir el orín, ¿sí? Así que bueno, está muy en contacto con esta zona, ¿sí? Está bueno saberlo porque muchas veces quizás no conocemos en dónde se encuentra la próstata o qué es la próstata incluso, ¿no? Pero bueno, y acá vemos como por ejemplo, si hubiese un tumor canceroso, hace referencia a eso, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, pensando un poquito en la ubicación anatómica de dónde está la próstata, ¿cuáles son los síntomas que puede generar el cáncer de próstata? Si lo pensamos, justamente vamos a tener síntomas como, por ejemplo, los que aparecen acá, dificultad para comenzar a orinar, aumento de la frecuencia al orinar, sobre todo por la noche, ¿sí? Lo que nosotros llamamos nicturia, dolor y ardor cuando se orina, presencia de sangre en la orina o en el semen, dificultad para vaciar totalmente la vejiga, así como que la persona se queda con esa sensación de que no vació totalmente la vejiga, que tiene ganas de seguir orinando, ¿sí? Dolor a realizar la eyaculación o dolor que persiste en la parte de la región lumbar, ¿sí? Que se extiende hacia la pelvis. Bueno, estos son algunos de los síntomas que suelen presentarse, ¿sí? Pero como ya hablamos, el cáncer de próstata muchas veces no da síntomas de manera temprana, sino de manera tardía, ¿sí? Pero cuando ya aparecen estos síntomas, está bueno que se realice la consulta al médico de forma inmediata, ¿sí? Bueno, como dice arriba, el cáncer de próstata, como gran parte de los tumores malignos, pueden dar sintomatología, que es lo que hablamos recién, ¿sí? Porque evolucionan de forma lenta. Bueno, bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden vincularse a lo que sería el cáncer de próstata? Principalmente la edad, ¿sí? En mayores de 50, más que nada en hombres mayores de 65, suelen darse de forma más frecuente que en varones jóvenes, ¿no? El cáncer de próstata. Después antecedentes familiares, ya sí tenemos un familiar de primera línea como el padre, como un tío, como un abuelo que tuvo cáncer de próstata, ¿sí? Ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque justamente puede
tener un factor de riesgo la persona de también tener esta enfermedad, ¿no? Por un tema de genes, ¿sí? Después la raza, hay estudios que dicen que eh, es más prevalente, ¿sí? En personas con descendencia afroamericana, este tipo de cánceres. Después alimentación, que bueno, puede estar vinculada, infecciones por virus, que no hay tantos estudios, pero puede llegar a estar vinculado, y síndrome metabólico, que es sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿sí? Que pueden contribuir a lo que sería un factor de riesgo para contraer cáncer de próstata, ¿sí? Pero más que nada sería la edad, porque es un cáncer que se da de forma esporádica en mayor parte, ¿sí? No es que hay algo que sí lo determina. No sé si me voy a explicar, pero se da más que nada de forma esporádica el cáncer de próstata, ¿sí? Bueno, bien, y acá desarrollando un poquito lo que les contaba. La edad es el principal, a mayor edad, más probabilidades de tener un tumor de próstata. Un 75% de los casos se presentan en pacientes mayores de 65, mientras que aproximadamente el 0,6, que como verán es muy poco, aparece en pacientes menores de 45 años, ¿sí? Los antecedentes familiares, como ya hablamos recién, el síndrome metabólico y la alimentación, que no influyen de manera primaria, digamos, en lo que es la incidencia del cáncer, pero sí puede haber una relación entre una dieta con altos contenidos de grasas y en personas con sobrepeso que puede ser más difícil de detectar el tumor de manera temprana, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata? ¿Cómo una persona puede de alguna manera determinarlo o controlarse para prevenir el cáncer de próstata? Primeramente con un análisis de sangre, que ahora vamos a ver qué es lo que se pide en el análisis de sangre, quizás a algunos les suene, ¿sí? El estudio que se realiza. Después tacto rectal, ¿sí? Que se hace en un consultorio médico de control. Como vimos recién, a nivel anatómico, vimos que la próstata estaba muy cerca de lo que es también el conducto anal, ¿sí? Que conecta con el colon, por eso se puede palpar mediante un tacto rectal lo que sería un nódulo o una tumoración que aparece en la próstata, ¿sí? Y por último tenemos la biopsia de próstata, que es cuando ya hay un tumor o algo que el médico quizás quiere investigar de manera más profunda, ¿sí? Se extrae una parte del tejido de ese tumorcito que se encuentra ya en la próstata, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a pedir en el análisis de sangre? Quizás a algunos les suene, a algunos no, quizás ya se lo pidieron a alguno en un laboratorio. Esto se llama PSA, antígeno prostático específico, que es una sustancia que se produce por la próstata, ¿sí? Y se detecta en un análisis de sangre. Es un estudio muy sencillo y que puede detectar justamente el PSA, que nosotros buscamos para ver si este valor está alterado, es decir, si está elevado. Puede ser sugestivo, no es algo que confirma, no, el cáncer de próstata, pero sí es sugestivo de que puede haber una alteración o puede haber algún tipo de diagnóstico que no es normal, sí, que necesita ser estudiado, ¿sí? Los hombres normalmente tienen niveles de PSA bajos en sangre. Por eso cuando sale un nivel alto de PSA, ahí ya nos llama la atención y decimos, bueno, vamos a estudiar para ver y descartar que no sea algún tumor o cáncer de próstata. ¿Se entiende? El valor normal suele ser 4, de 4 y bueno, ya a niveles más elevados puede ser sugestivo de cáncer de próstata. No confirma el diagnóstico porque es como que ahí hay que iniciar una serie de estudios, ¿sí? Pero como primera instancia, un análisis de sangre ya puede salir justamente este valor que se pide y seguramente a los hombres que quizás estén en la charla mayores de 50, si se fijan en algún laboratorio van a encontrar, ¿sí? El PSA que les mandaron a tomar, ¿sí? Bueno, bien, después teníamos el tacto rectal, que es el examen que realiza el médico para palpar lo que es el tubo digestivo, explorar la región del recto, la próstata, siempre debe ser realizado en consultorio en contexto de chequeo de control, ¿sí? Y por último la biopsia que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Bien. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, como todo tipo de cáncer, hay diferentes tipos de tratamiento, ¿sí? Ay, no sé si mandaron un mensaje, me sonó como que mandaron un mensaje, pero no puedo ver la pantalla.
Hola, no, es Enrique que levantó la mano, se ve que tiene una duda, así que seguramente después te la va a consultar. Sí, si quiere consultarla ahora, sí ya no perdemos quizás. Enrique, Enrique, a ver. No tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Enrique habla. Sí, una duda, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí lo escucho. Cuando hablamos del PCA, yo tengo el libre y el total. Cuando vos hablas de 4 es 4 máximo, pero ¿es el libre, el total o cuál? ¿Y qué relación tiene que haber entre uno y otro? Sí, sería el total más que nada. La realidad es que se suele ver si lo que es el total, el libre, bueno, sería el que está libre en sangre, pero se ve el total que es lo que ya sale directamente de la próstata y bueno, se ve eso. Está bien, no, porque yo veo que los médicos me miran la relación entre uno y el otro, cuando está, que da alarma o no, pero el tema, Claro, para explicarte, yo tengo el total, tengo ajá, 1,1 y el libre tengo 0,63 y la relación entre uno y otro es 0,57. Entonces, cada vez que me revisan, si bien me dieron una pastilla porque la tengo un poco inflamada, me dieron eh, transulosina, yo sí, tengo 70 años por cumplir, pero no tengo ningún otro síntoma, pero eso por precaución me dieron ese remedio, ajá, pero nunca me hicieron, por ejemplo, tacto rectal porque dicen que no hace falta con esos valores del PCA. Sí me hicieron claro, ecografías, me hicieron. Bueno, eso solo era comentar. perfecto. Sí, sí, muy bueno que se haga ese comentario. Bueno, justamente los médicos ven esa relación entre el total y lo que sería el libre, ¿sí? Pero bueno, como veíamos, el corte ya es hasta 4, lo normal, ¿sí? Después ya si es más elevado, que hablamos ya de cifras entre 50 y sí que son como muy eh, anormales, por así decirlo, y ya llama la atención a los médicos y van con otros estudios. Pero Sí. bueno, y también es escalonado, porque no, como mencionaba Enrique, no a todos, quizás en un consultorio de control se les hace tacto rectal. Primero van con un laboratorio, un análisis de sangre, y después no hace falta realizar tacto rectal, que quizás es un poco invasivo, ¿sí? Sí, yo Eh, no me negué en ningún momento, pero dije que no hacía falta. Pero bueno, claro, el tema es que cuando me hacen la ecografía me hacen tomar mucha agua y entonces después me hacen evacuar la orina y después me hacen esperar un poco y que miden el líquido remanente, me hacen ir a orinar de vuelta claro, y no sé con eso que se dan cuenta, pero me dicen que está bien. claro, claro, sí, sí. Sí, ahí lo que se ve justamente es también la relación entre si está inflamada la próstata, el líquido de la orina va a ser como dificultoso, por lo que hablábamos, que justamente la próstata es una glándula que queda muy cercana a lo que es la uretra, ¿sí? Por eso se altera todo lo que es el sistema urinario y demás, ¿sí? Que eso es lo que ven los médicos, lo que vemos. Eh, pero bueno, como hablábamos, ¿sí? Ya en un análisis de sangre podemos determinar si se sigue estudiando o no lo que es una posible causa de cáncer de próstata, ¿sí? Así que, Bueno, eso. gracias. No, por favor. Si hay alguna otra duda o pregunta, cualquier cosa me avisan. Bueno, estamos con el tratamiento, que como hablábamos, como todo tratamiento de cáncer, ¿sí? En el cáncer de próstata se utilizan determinados tipos de tratamiento, ¿sí? Como una conducta expectante, por ejemplo, una vigilancia activa, que es controlar que no crezca ese tumorcito, a veces se queda, digamos, en ese tamaño y no produce sintomatología o no se altera en nada y bueno, lo que se hace es controlarlo, ¿sí? Nada más que eso. Si empieza a crecer, si empieza a ser un poquito más peligroso, ahí se realiza una cirugía en donde se extirpa el tumor. Si no, se hace radioterapia, terapia con radiofármacos, terapia hormonal también se puede realizar, quimioterapia o una terapia dirigida a lo que sería las células cancerosas del tumor, ¿sí? Pero bueno, como todo tipo de cáncer, básicamente tenemos estos tratamientos para realizar.
Bien, y hablamos de la vigilancia activa, que es monitorizar, como decíamos recién, de forma regular a los pacientes con este tumor que cumplen determinados requisitos, ¿sí? Y acá es donde se controla lo que sería el PSA, se hacen controles periódicos de la próstata y biopsia, ¿sí? Y esto requiere justamente una participación activa del paciente, porque si un paciente se está controlando y quizás no va a los controles o no es regular, ¿sí? Ahí ya corre el riesgo de que ese tumor empiece a crecer sin seguir el control correcto, ¿sí? Por eso se ofrecen otros tratamientos. Bueno, vamos a hablar de las estadísticas en nuestro país, que esto sí es importante, porque uno se pregunta, ¿es frecuente, no es frecuente el cáncer de próstata, al menos en nuestro país, en Argentina? Y acá tenemos números. Según datos del Instituto Nacional de Cáncer, se diagnostican por año más de 11.000 casos de cáncer de próstata, registro que representa el 20% de todos los tumores malignos en varones, o sea, es bastante, ¿no? Y el 9% de la totalidad de casos de cáncer del país. De acuerdo con cifras oficiales, esta enfermedad afecta a 42 de cada 100.000 hombres argentinos y tiene una mortalidad de 10,3 cada 100.000 varones. Se ubica en el tercer lugar en términos de mortalidad en varones, luego el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal, ¿sí? Así que estaría en tercer lugar el cáncer de próstata después de estos dos cánceres que mencionamos. Y si nos ponemos a pensar, sí tiene una frecuencia bastante alta en lo que es la población masculina, ¿sí? Por eso se realizan controles, se realizan lo que llamamos screenings, ¿sí? Que es para determinar si una persona tiene riesgo de tener este cáncer de próstata, ¿sí? Bien, y acá hago foco en lo que es la importancia de la detección temprana y es lo que buscamos en este noviembre azul, ¿no? El cáncer de próstata es una enfermedad considerada silenciosa, ya que al no tener síntomas específicos en estadios tempranos, suele detectarse en etapas avanzadas, ¿sí? Ya cuando la persona tiene dificultad para orinar, orina sangre y los síntomas que ya mencionamos ya son etapas más avanzadas del tumor, ¿sí? Por eso los especialistas dicen que es clave iniciar a tiempo los controles y afirman que los tratamientos actuales mejoran las perspectivas del paciente. Bien, si la detección es temprana en los primeros estadios de la enfermedad, permite que el paciente sea diagnosticado y reciba el tratamiento, ¿sí? Y el 95% de los casos que se detectan a tiempo puede revertirse. O sea, es muy alto el número, es muy alto la probabilidad, ¿no? De un buen pronóstico en una detección temprana del cáncer de próstata, ¿sí? Por eso es tan importante que se realicen controles aunque la persona no tenga síntomas. En Argentina, bueno, en nuestro país, a partir de los 50 años ya la población masculina se empieza a pedir lo que es el PSA, ¿sí? Y se empieza a seguir. Bueno, bien, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se recomienda realizar controles al cumplir los 50 años, como ya hablábamos, para hombres con riesgo promedio de cáncer de próstata y que se espera que vivan al menos 10 años más. Al cumplir ya 45 años, para los hombres que están en alto riesgo de padecer cáncer de próstata, recuerden que hablábamos de los factores de riesgo y uno de ellos era justamente la genética, ¿sí? Y bueno, también se ve en hombres de descendencia afroamericana, en porcentaje que quizás tengan un poquito más de riesgo que otra población, ¿sí? Aquellos parientes de primer grado que recibieron un diagnóstico de cáncer de próstata a una edad temprana también, y al cumplir los 40 años para hombres con un riesgo aún mayor, aquellos que tienen más de un pariente de primer grado que ya tuvo cáncer de próstata, ¿sí? Si tuvo cáncer de próstata el abuelo, el padre, el tío, si tiene el hermano, ¿sí? Ahí ya a los 40 se empieza a controlar, ¿sí? Bueno, como conclusiones de lo que sería el cáncer de próstata, tenemos que afecta principalmente a varones mayores de 65 años, como mencionábamos. No se puede prevenir la enfermedad, como decíamos, es una enfermedad que en su mayoría es esporádica, ¿sí? Tiene factores de riesgo, pero es esporádica. Pero bueno, sí, hay que ver la edad y los antecedentes familiares. Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápidamente, amenazando la salud, pero la mayoría crece muy lentamente y no generará mortalidad, ¿sí? Dentro de todo no es un tumor que genera altas
genera así metástasis de manera temprana o es difícil de tratar, ¿sí? Eso es lo que tiene de, quizás, entre comillas, beneficioso el cáncer de próstata, ¿no? Bueno, la decisión de realizar estudios para el diagnóstico temprano debe ser individualizada, teniendo en cuenta valores y preferencias de cada paciente, ¿sí? Eso siempre se tiene en cuenta, lo que prefiere el paciente, cómo quiere ser tratado, ¿sí? Pero lo importante es que se realicen los controles y que se siga, ¿sí? Los exámenes para detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos consisten en la realización de un análisis de sangre, como hablábamos, para medir el antígeno prostático específico y en un examen digital a través del recto, bueno, en un tacto rectal, y el diagnóstico definitivo, o sea, lo que hace diagnóstico confirmatorio del cáncer de próstata es una biopsia prostática, ¿sí? Eso es lo que nos define ya que la persona tiene cáncer de próstata. Bueno, hasta ahí bien, ya terminaríamos con la parte de cáncer de próstata y ahora vamos a hablar un poquito de cáncer colorectal. Si hay alguna duda, si no, cualquier cosita la preguntan al final o como prefieran. Bueno, bien. Seguimos entonces. Seguimos con el cáncer colorectal. Vamos a hablar un poquito acerca de este cáncer. Como todo cáncer, lo vuelvo a repetir, una proliferación, crecimiento anormal de células que comienzan, en este caso, en una parte del intestino grueso llamada colon, ¿sí? ¿Qué es el colon? El colon es la primera parte y la más larga del intestino grueso, ¿sí? El intestino grueso es la última parte del sistema digestivo. Este sistema descompone los alimentos para que el cuerpo los use, ¿sí? Y acá si recordamos un poquito de la escuela o donde lo hayan visto quizás, bueno, acá tenemos el intestino grueso, el intestino delgado que está acá, ¿sí? Y bueno, el cáncer colorectal se ubica en lo que sería la parte del colon, ¿sí? Puede estar acá, puede estar en cualquier otra región del colon, ¿sí? Pero acá podemos ver a modo ilustrativo lo que sería el cáncer colorectal ubicado, ¿sí? Bueno, en más del 80% de los casos se genera primero un pólipo, que es un crecimiento anormal de células. El pólipo sería como el precursor del cáncer colorectal, ¿sí? Denominado también adenoma, que puede crecer lentamente durante más de 10 años y se puede transformar en cáncer si no se detecta y se extirpa a tiempo, ¿sí? El pólipo no es que es maligno en sí, sino que es como el precursor ya de lo que es el cáncer de colon, ¿sí? Bien, hablemos un poquito de los síntomas que genera el cáncer colorectal. ¿Cuáles son esos síntomas? Muchas personas con cáncer de colon no tienen síntomas al principio y cuando aparecen los síntomas es probable que dependa del tamaño del cáncer y de su ubicación en el intestino grueso, ¿sí? Los síntomas pueden ser, por ejemplo, cambios de hábitos intestinales, una persona que comienza con diarreas, con estreñimiento, con constipación, ¿sí? De forma que quizás antes no la tenía. Ya si tiene un sangrado rectal o sangre en las heces, ahí, ojo, es un signo de alarma, ¿sí? Molestias continuas en lo que es la zona abdominal, calambres, gases o dolor. Sensación que el intestino no se vacía del todo durante la defecación, ¿sí? Recordando lo que es el cáncer de próstata, ¿se acuerdan que hablábamos de esa sensación de seguir orinando? Bueno, en este caso es una sensación de que no se vacía el intestino durante la defecación, ¿sí? Debilidad o cansancio, se asocia mucho a lo que es la anemia, ¿sí? El cáncer colorectal, y pérdida de peso involuntaria también. Una persona que ya tiene esta clínica, como por ejemplo cansancio, anemia, pérdida de peso infrecuente durante los últimos meses, dolor abdominal, ya sangre en las heces, ¿sí? Nos habla de que probablemente pueda tener una patología digestiva y hay que descartar sí o sí cáncer de colon, ¿sí? Bien. Bueno, factores de riesgo, se los resumo un poquito, acá vemos un montón de letras, pero se los resumo. Edad avanzada, más que nada en mayores de 50 años, antecedentes personales de cáncer colorectal o de pólipos,
Enfermedades inflamatorias intestinales, las más conocidas son la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ¿sí? Es un factor de riesgo. Síndromes hereditarios que aumentan el riesgo de cáncer de colon, no sé si conocerán el síndrome de Lynch o la polipomatosis hereditaria familiar. Antecedentes familiares de cáncer de colon. Dieta de bajo contenido en fibra y alto contenido en grasas. No hacer ejercicio con frecuencia, bueno, también todas estas medidas que se toman como factores de riesgo, la diabetes, obesidad, el fumar, ¿sí? El consumir alcohol de manera constante, esto puede aumentar el riesgo de cáncer de colon, ¿sí? Y acá se los resumo en una imagen más linda para que les quede, ¿sí? Tener más de 50 años, tener pólipos, antecedentes de cáncer, familiares de cáncer, alteraciones genéticas, ¿sí? Bueno, lo que hablábamos, el fumar, dieta poco balanceada, una dieta alta en grasas, colitis, ¿sí? Y bueno, antecedentes personales de cáncer también. Sí, ahí vi que... Sí, Enrique Lense de vuelta con una pregunta. Sí, sí. Yo sufro desde hace muchos años de divertículos y justamente en esa zona que marcabas en rojo, yo Sí. siempre tengo una puntada que se me acrecenta según lo que coma, ¿no? Pero normalmente varias veces tuve infecciones y me dieron antibióticos, pero normalmente ando con un dolor ahí, justo ahí. La Sí. pregunta es, ¿cómo se diferencia? Ya me hice estudios y hace 10 años me sacaron un pólipo, el último que me hice no tenía ningún pólipo, pero sí me diagnosticaron lo que te digo. Pero ¿cómo diferencio esta enfermedad de la otra? Con ese análisis nada más que es la camarita rectal. Sí, claro, ese más que nada es el análisis, digamos, como que se realiza para diferenciar los divertículos de lo que es los pólipos o incluso ver un tumor, sí, a nivel de lo que es el colon. Es la única manera, se pueden hacer otro tipo de análisis, pero esa es el método, digamos, le decimos como el método de oro que se usa para diagnosticar enfermedades a nivel de lo que es el intestino, ¿sí? La colonoscopía. Ok, sí es lo que me hago. No sé cada cuánto hay que hacerla, pero me la estoy haciendo Sí, cada ahora 5 vamos años. sí, eso está perfecto. Cada 10 años, cada 5 en personas con factores de riesgo. Ahora lo vamos a remarcar a Ok. lo último, pero sí está bueno mencionarlo, está perfecto porque es un estudio que debe realizarse y que además detecta de manera temprana, ¿sí? Lo que es tanto el cáncer de colon, bueno, los divertículos también. La enfermedad diverticular ya es otra enfermedad que se genera como formaciones así, saquitos a nivel de lo que es el colon, que puede generar estreñimiento, constipación, sí, dolor. Pero bueno, es otro tipo de enfermedad, no está relacionada con el cáncer, sí. Pero bueno, ese método que mencionabas vos es justamente para determinar y para detectar ambas enfermedades, sí, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, cuando nosotros debemos realizar una consulta médica ante síntomas principalmente, recordando sangrados, cambios en la forma habitual de evacuar el intestino, dolores abdominales o rectales frecuentes, anemia o pérdida de peso, ¿sí? Si tenés entre 50 y 75 años y no presentás síntomas ni antecedentes familiares, ya está estipulado como para generar un control o una detección temprana que se realicen estudios, ¿sí? Si presentás una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sin importar la edad, ya que aumenta el riesgo si estas enfermedades inflamatorias, si hay familiares cercanos como padres, hermanos o hijos que hayan tenido cáncer de colon rectal o pólipos también, sin importar la edad, si ya tuviste pólipos adenomatosos o cáncer colorectal, ¿sí? Ya que es una enfermedad que puede recidivar. Recidivar significa que una persona, por ejemplo, se diagnosticó con cáncer de colon, se realizó el tratamiento, le extirparon el cáncer, incluso se tiene que seguir controlando, sí, porque es una enfermedad que puede volver a salir. Así que bueno, eso se debe chequear. Bueno, bien. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de colon rectal? En la mayoría de los casos, el 75%,
El cáncer colorectal se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad, ¿sí? Acá volvemos a traer el concepto de enfermedad esporádica también, ¿sí? No todos los que tienen cáncer de colon es porque tengan un familiar que tuvo cáncer de colon, ¿sí? El 75% justamente no está relacionado con un antecedente familiar. El resto de los cánceres se producen en personas con riesgo adicional debido a antecedentes personales de adenomas únicos o múltiples, cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal y antecedentes familiares, ¿sí? Para prevenir el cáncer se recomienda consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas, ¿sí? Cuando hablamos de una dieta está muy relacionado, porque es todo lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Por eso es importante hacer hincapié en eso, en una buena dieta, no dieta alta en grasa, sino más bien que incorporemos los vegetales, las frutas, ¿sí? Eso ayuda al organismo justamente a generar un contexto sano, ¿sí? A nivel de lo que es el intestino y demás. Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal, ¿sí? Esto de las carnes rojas está igual, es como medio controversial. Hay estudios que dicen que sí puede aumentar la probabilidad y otros que no, pero más que nada vamos a lo que es la grasa, ¿sí? No en sí la carne roja, porque está la carne roja magra que no tiene grasa y no está tan vinculada a un factor de riesgo, ¿sí? Ingerir productos ricos en calcio como lácteos, realizar ejercicio físico regularmente, ¿sí? Al menos realizar caminatas, tratar de no tener un estilo de vida sedentario, ¿sí? A veces cuesta mucho, porque bueno, quizás incluso en el trabajo en donde estén, bueno, no sé si están de viaje en el camión y quizás se les complica, ¿no? Hacer ejercicio físico por el trabajo que uno tiene, ¿no? También, pero bueno, de alguna manera tratar de hacer caminatas, caminar más, y eso ayuda mucho a justamente evitar otros problemas de salud, ¿sí? Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas también, evitar el tabaco, fundamental, ¿sí? Eso es importante. Bueno, y como conclusiones, el cáncer colorectal es prevenible, eso es lo importante, ¿sí? Lo que tenemos que saber, si no nos tenemos que llenar de miedo, sino más bien tenemos que conocer a estas enfermedades, porque son enfermedades que pasan, pero que si las conocemos, se pueden prevenir justamente. La progresión lenta de los pólipos o adenomas favorece la realización de exámenes periódicos para detectarlos y extirparlos, ¿sí? Permitiendo prevenir la enfermedad. Si se detecta tempranamente, eso se extirpa, ¿sí? Y la persona después tiene una vida normal, ¿sí? Además, este tipo de cáncer se puede curar porque si se detecta, como hablábamos, de forma temprana, las posibilidades de curación son superiores al 90% y los tratamientos también son menos invasivos, ¿sí? Todas las personas de 50 a 75 años, aunque no tengan síntomas, deben efectuar chequeos regulares para detectar y extirpar los adenomas o detectar y tratar el cáncer colorectal en una etapa temprana, ¿sí? Más allá de que no presenten síntomas de los que ya mencionamos, si ya tienen entre 50 y 75 años, se tiene que realizar, por ejemplo, una colonoscopia de control, ¿sí? Que está indicado, o un estudio que se llama sangre oculta en materia fecal, para ver si en la materia fecal hay sangre, justamente que no llegamos a ver con nuestros ojos, a eso va apuntado el estudio, ¿sí? Y bueno, en caso de tener antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos, debe consultarse a un médico especialista, ¿sí? Bien. Y acá vamos a ver un poquito lo que hablábamos, ¿sí? Este es un cuadrito que quizás no se entienda mucho, pero vamos a resumirlo. ¿Sí? Bueno, antecedentes familiares. Si tenemos dos o más familiares de primer grado, es decir, padre, madre o hermano, ¿sí? O un familiar de primer grado antes de los 60, se realiza una colonoscopia cada 5 años, ¿sí? Y desde los 40 años o desde 10 años antes de la edad con la que el familiar fue diagnosticado con cáncer de colon, se debe realizar una colonoscopia. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene un padre que fue diagnosticado con cáncer de colon a los 40 años,
tienen que empezar a realizarse estudios para prevenir la enfermedad a los 30 años. ¿Se entiende? Eso es lo que se usa como cribado, ¿sí? Bueno, después, 2 o más familiares de segundo grado, abuelo, tío, lo que sea, o un familiar después de los 60, se hace un test de sangre oculta en materia fecal. Se puede hacer una sigmoidoscopía, quizás esto les suene porque se la realizaron, pero bueno, es como parecida a la colonoscopía, solamente que no va tan profundo como la colonoscopía, ¿sí? Se realiza cada 5 años, o la colonoscopía, que se hace cada 10 años desde los 40, ¿sí? Si no tenemos ningún antecedente familiar o tenemos un familiar de segundo grado o nada, historias lejanas, ¿sí?, de cáncer de colon, lo que vamos a realizar es, a partir de los 50, una colonoscopía cada 10 años y un análisis de sangre oculta en materia fecal con sigmoidoscopía cada 5 años, ¿sí? Quizás esto es muy extenso, bueno, es un poco complejo, pero lo que quiero que me gustaría que queden claro es que las personas que no tienen antecedentes familiares, a partir de los 50, se tienen que hacer una colonoscopía cada 10 años para justamente prevenir lo que es el cáncer colorectal, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, y acá tenemos una imagen de lo que es la campaña, ¿sí? Justamente para prevenir cáncer colorectal. Si tenés más de 50 años, antecedentes personales, síntomas, se realiza la consulta médica para hacer los estudios correspondientes, ¿sí? Y como hablábamos recién, la colonoscopía es el método de oro para detectar el cáncer colorectal, ¿sí? Bueno, ahora sí, hay preguntas.